Las manos de Lucas Gay aferraban el volante a las 8:15 de la mañana, nudillos blancos contra cuero negro. 38 minutos para la entrevista. 38 minutos para demostrar que podía quedarse con su hijo. No te preocupes. La orden de desalojo le quemaba en el bolsillo como un reloj de cuenta regresiva. Y el mensaje de Vincent Aye brillaba en el tablero. Audiencia judicial el viernes. Más vale que tengas buenas noticias. Entonces el sedán arrancó. El metal chirrió, los cristales explotaron en la autopista 26. El humo se elevaba denso y negro. El grito de una mujer cortó el aire de la mañana, débil, pero desesperado. Lucas miró su reloj. 37 minutos ya. Su pie se cernía sobre el acelerador. A través del espejo retrovisor, vio los ojos aterrorizados de Caleb observándolo. Cada segundo que se detenía era un segundo más cerca de perderlo todo. El apartamento, la custodia, el último atisbo de dignidad que le quedaba. La entrevista que lo salvaría se esfumaba con cada respiración. Pero ese grito seguía resonando, ese humo seguía elevándose, y algunas decisiones destrozan a un hombre incluso antes de tomarlas. Cuando esa desconocida apareció en su puerta días después, llevaba consigo lo único que Lucas nunca esperó encontrar entre los restos de su vida. El traje prestado se le ajustó a los hombros al incorporarse a la autopista 26. El sol de la mañana se filtraba en ángulos agudos a través del parabrisas. Ajustó el retrovisor y vio a Caleb en el asiento trasero. Sus pequeñas manos agarraban su mochila. Sus ojos marrones observaban la carretera con una atención silenciosa que le hacía doler el pecho. 8 meses de desempleo le habían enseñado a su hijo de 7 años a tener cuidado con la esperanza, a medir sus palabras como cosas preciosas que podrían romperse si se pronunciaban demasiado alto. El reloj digital marcó las 8:16, y Lucas calculó distancias y patrones de tráfico, como los hombres que se ahogan cuentan los segundos entre respiraciones. «Papá, ¿vas a conseguir el trabajo?» La voz de Caleb cargaba con el peso de demasiadas decepciones, demasiadas noches escuchando a su padre hacer promesas que se desmoronaban como arena. Lucas forzó una sonrisa. Ese era el plan, amigo. Pero los planes se habían ido desmoronando durante meses, desde la mañana en que salió del Hospital General de Portland con una carta de despido y la certeza de que una llamada equivocada había acabado con la vida de Margaret Chen en lugar de salvarla. La orden de desalojo en su bolsillo demostraba lo mucho que se había derrumbado su mundo, lo cerca que estuvieron de perder incluso el destartalado apartamento que apenas podía considerarse su hogar. Su teléfono vibró contra el portavasos, el nombre de Vincent Hayes brillando como una amenaza. Lucas no necesitó leer el mensaje para saber qué decía. La audiencia de custodia se acercaba el viernes, y el abogado de su exesposa disfrutaba especialmente enumerando cada fracaso, cada oportunidad perdida, cada razón por la que Caleb merecía algo mejor que un padre que no podía conservar un trabajo ni pagar el alquiler a tiempo. A través del retrovisor, Lucas observaba a su hijo, fingiendo no notar la tensión que emanaba del asiento del conductor, y la culpa se apoderó de él como un abrigo familiar que no podía quitarse. Pasaron junto a la escuela de Caleb, un edificio de ladrillo donde su hijo pasaba días fingiendo que todo era normal, mientras otros niños hablaban de vacaciones, videojuegos y futuros que parecían garantizados. Lucas se había ofrecido a llevarlo esa mañana antes de la entrevista, aferrándose a rutinas que parecían sagradas en su simplicidad. Dejar a su hijo, conducir hasta Meridian Health Systems, entrar con la cabeza en alto, demostrar que seguía siendo el hombre de antes, no el fantasma que llevaba en la cara, que había pasado 8 meses viendo cómo todo se desvanecía. El recuerdo lo asaltó sin previo aviso. El rostro pálido y flácido de Margaret Chen, la sangre extendiéndose por las sábanas blancas, el grito apagado de los monitores, su propia voz desesperada, pidiendo ayuda que llegó demasiado tarde. Había hecho la llamada para iniciar la RCP cuando el protocolo decía, espere al médico de cabecera. Se había equivocado. Ella había muerto. Y desde entonces, Lucas había cargado con ese peso,
Lo había sentido oprimiendo sus pulmones hasta que respirar se convirtió en un acto de voluntad en lugar de instinto. Sacudió la cabeza con fuerza, obligando al pasado a volver a su caja cerrada. La carretera se extendía frente a él, relativamente despejada para un lunes por la mañana. 8:17. Si el tráfico seguía fluido, llegaría con 15 minutos de sobra, tiempo suficiente para encontrar aparcamiento, arreglarse el traje prestado, respirar hondo 3 veces y cruzar esas puertas como un hombre que pertenecía a ese lugar. Esta entrevista no era solo una oportunidad. Era un salvavidas para un hombre que se ahogaba, y Lucas sabía exactamente con qué rapidez los dedos desesperados podían perder el control. El camión apareció primero en su visión periférica, un enorme semirremolque que cruzaba carriles, con el remolque derrapando mientras el conductor sobrecorría sobre el pavimento resbaladizo. El pie de Lucas pisó el freno instintivamente. 8 años de formación paramédica aún conectados a reflejos que no necesitaban pensamiento consciente. El sedán negro que iba 3 coches delante no reaccionó con la suficiente rapidez. El metal chirrió. El cristal explotó como nieve mortal. El sedán giró 2 veces antes de que el impulso lo llevara hacia el terraplén, dando vueltas una vez, 2 veces, y asentándose en un ángulo escalofriante con el lado del pasajero aplastado y el lado del conductor expuesto como una herida abierta. El tráfico se detuvo bruscamente, los coches dispersos en 3 carriles, los conductores ya buscaban sus teléfonos con manos temblorosas. El coche de Lucas estaba parado en el carril central, con el pie aún pisando el freno, la respiración atrapada entre los pulmones y la garganta. Empezó a salir humo del capó del sedán. Al principio fino, luego más denso, más oscuro, con el acre olor a aceite quemado y algo peor. Algo que hacía que cada terminación nerviosa gritara peligro. Miró su reloj. 8:22. 38 minutos para la entrevista que decidiría si se quedaba con su hijo. La gente salió de sus vehículos, manteniéndose a distancias prudenciales, con los teléfonos en alto para grabar imágenes que compartirían más tarde con la apropiada expresión de asombro. Alguien llamaría al 911. Alguien probablemente ya lo había hecho. Pronto llegarían ambulancias, profesionales que sabían lo que hacían, personas que no habían sido despedidas por tomar la decisión equivocada cuando una vida pendía de un hilo. Las manos de Lucas permanecieron firmes sobre el volante, con los nudillos blancos contra el cuero negro, mientras su mente realizaba cálculos que no quería reconocer. Entonces lo oyó, débil bajo el siseo del vapor que escapaba y el murmullo de los espectadores que se acercaban, pero inconfundible. El grito de una mujer. No era fuerte, no era el sonido de pánico de alguien en shock. Era más débil, desesperado, el sonido de alguien que luchaba por mantenerse consciente mientras su cuerpo intentaba apagarse. Lucas miró fijamente los restos, el humo que se espesaba a cada segundo, la posibilidad muy real de un incendio si había una fuga de combustible y el motor estaba lo suficientemente caliente y cualquiera de las 12 variables fallaba catastróficamente. Papá. La voz de Caleb era baja, asustada, devolviendo a Lucas al presente. Papá. Esa mujer. Los ojos de su hijo se abrieron de par en par en el retrovisor, reflejando la misma escena que Lucas estaba viendo. El mismo cálculo que toda persona decente tenía que hacer al enfrentarse a la emergencia de otra persona. Manténgase a salvo. Deje que los profesionales se encarguen. Protéjase y proteja a quienes dependen de usted. Excepto que Lucas había sido un profesional antes que Margaret Chen. Antes de la carta de despido, antes de que 8 meses de desempleo lo hubieran despojado de todo excepto de la memoria muscular de salvar vidas, la esfera de su reloj iluminó el sol de la mañana. 8:23. 37 minutos. Si se detenía, si corría hacia esos escombros, si hacía lo que cada célula de su cuerpo le gritaba, estaba acabado. Vincent Hayes se presentaría ante un juez y diría las palabras que lo pondrían todo patas arriba. Su señoría, señor Gray, perdió otra entrevista de trabajo, su tercera oportunidad fallida este mes. Claramente, no puede brindarle la estabilidad que esta niña necesita.
Y la jueza asentía con algo parecido a la compasión en sus ojos y firmaba los papeles que se llevarían a Caleb. Pero ese grito resonaba en sus oídos, mezclándose con otro grito de otro tiempo. La hija de Margaret Chen, de pie en el pasillo de un hospital, preguntando por qué nadie había hecho más, porque su madre había muerto mientras los médicos se quedaban de brazos cruzados siguiendo el protocolo en lugar de luchar por su vida. Lucas había luchado. Había tomado la decisión equivocada. Pero había luchado. Y sentado aquí ahora, escuchando a otra mujer gritar mientras el humo se elevaba y los segundos pasaban. ¿Cuántas decisiones equivocadas podía tomar un hombre antes de dejar de ser la persona que creía ser? Su mano se movió hacia la manija de la puerta sin una decisión consciente. La memoria muscular se impuso a la lógica. El entrenamiento se impuso al miedo. Caleb, dijo, con la voz ronca por cosas que no podía nombrar. Quédate en el auto. Cierra las puertas. No salgas, pase lo que pase. Abrió la puerta. Un pie ya sobre el pavimento, demasiado sólido para él, se sentía como si se lanzara por un precipicio. Pero papá, tu entrevista. La voz de Caleb se quebró en la última palabra, y Lucas escuchó cada miedo que su hijo, demasiado pequeño, no podía articular. Tu entrevista que nos salvará. Tu entrevista que nos mantendrá unidos. Tu entrevista que es lo único que nos separa del desastre. Lo sé, amigo. La voz de Lucas era firme, aunque le temblaban las manos. Lo sé. Corrió hacia los escombros, no con la carrera desesperada de alguien que intenta hacerse el héroe, sino con el movimiento controlado de alguien que ya había hecho esto antes, evaluando la escena, calculando los riesgos, buscando peligros que pudieran convertir el rescate en tragedia. El sedán estaba estable por ahora, pero ese humo significaba que el tiempo era un lujo que no tenía. La gente lo vio irse, algunos gritando advertencias, otros simplemente mirando con los teléfonos en alto como si esto fuera entretenimiento. De la vida de alguien. Desangrándose. Lucas se arrodilló junto a la ventanilla del conductor y miró dentro. La mujer estaba consciente, pero se desvanecía. Sus ojos luchaban por enfocar a pesar del dolor y la conmoción. La sangre corría por un corte en su frente, con el cabello oscuro apelmazado contra la piel pálida como el papel. Su pierna izquierda estaba atrapada bajo el tablero, torcida en un ángulo que le revolvió el estómago a Lucas al reconocer profesionalmente lo grave que era la situación. Tiró. Sacó su teléfono y marcó al 911 con dedos que parecían más firmes de lo que deberían. Hola, dijo, con la voz tranquila a pesar de su corazón martilleando. ¿Me oyes? Ella asintió apenas. Soy Lucas. Voy a ayudarte. ¿Cómo te llamas? El operador le respondió al oído, haciéndole preguntas que él ya había respondido miles de veces. Recitó la información con un lenguaje breve y eficiente, mientras mantenía la mirada fija en el rostro de la mujer, manteniéndola presente, manteniéndola consciente. Rachel. Su voz era tenue, apenas audible por encima del siseo del vapor que escapaba. Mi hijo, tengo que recoger a mi hijo. Su mirada empezaba a vagar, la concentración se le escapaba como el agua entre las manos ahuecadas. Lucas le apretó la mano a través de la ventana rota, sintiendo lo fríos que estaban sus dedos, lo débil que era su agarre. Volverás a ver a tu hijo, Rachel. Te lo prometo. Ya estaba evaluando las lesiones con la eficiencia automática de quien llevaba una década haciendo esto. La herida en la cabeza era grave, pero no ponía en peligro su vida de inmediato. La pierna definitivamente rota, posiblemente aplastada. No podía ver su lado derecho, no podía determinar qué otros daños había causado el impacto. El operador decía algo sobre la hora estimada de llegada, pero Lucas ya había colgado porque acababa de oír el agudo siseo del combustible al escaparse, y todo había cambiado. La puerta del conductor estaba atascada, el metal arrugado de una forma que requeriría equipo profesional para arreglarlo. Lucas tiró de todos modos, aprovechando su peso contra la física, pero la puerta no se movía. La ventana estaba destrozada,
dejando un hueco justo para que él pudiera meter la mano. Volvió a agarrar la mano de Rachel y la apretó con tanta fuerza que le dolió, con tanta fuerza que la apartó de donde quiera que su mente intentara escapar. Rachel, necesito que te quedes conmigo. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió, pero sus ojos decían que no estaba segura. Lucas se quitó la chaqueta del traje, la que le había pedido prestada a un vecino, la que planeaba usar mientras convencía a desconocidos de que valía la pena contratarlo, y la presionó contra la herida de su frente. Sujeta esto. Aprieta fuerte. Levantó la mano débil y temblorosa para sujetar el vendaje improvisado, y Lucas se apresuró a evaluar qué podía alcanzar por la ventana. El cinturón de seguridad estaba apretado sobre su pecho, con el mecanismo atascado por el impacto. Lucas necesitaba un cuchillo para cortarlo. Necesitaba herramientas para abrir la puerta. Necesitaba a los paramédicos, que aún estaban a minutos preciosos de distancia. Necesitaba un tiempo que se agotaba con cada segundo que el humo se espesaba y las llamas se acercaban al tanque de combustible. Un hombre de la multitud se acercó con una navaja, y Lucas la tomó sin decir palabra, abriéndose paso a través de la tela gruesa mientras hablaba con Rachel en un torrente constante de palabras diseñadas para mantenerla presente. ¿Cómo se llama tu hijo? El cinturón de seguridad se dio hebra a hebra. Cada corte la acercaba a la libertad y al momento en que moverla podría causar daños catastróficos si él lo hacía mal. Andrew tiene 9 años. Me espera. La voz de Rachel se desvanecía. Las fuerzas la abandonaban por la pérdida de sangre y la conmoción. Lucas soltó el cuchillo y se estiró por la ventana para sostener su peso mientras el cinturón se soltaba y la gravedad intentaba tirarla hacia un lado. Gritó, un sonido que viviría en sus pesadillas junto con los gritos de la hija de Margaret Chen. Las sirenas aullaban a lo lejos, acercándose, pero no lo suficiente. El humo transportaba llamas visibles, que ahora lamían el bloque del motor con voraz persistencia. Lucas tenía quizás 2 minutos antes de que este coche se convirtiera en un ataúd. La pierna de Rachel seguía atrapada bajo el salpicadero, atrapada de tal manera que moverla sin liberarla primero podría causarle daños permanentes. Pero dejarla en un coche a punto de explotar le causaría algo mucho más permanente que daño nervioso. Rachel, esto va a doler. Necesito que lo sepas, pero tengo que sacarte de aquí ya. Asintió entre lágrimas mezcladas con sangre en la cara, y Lucas tiró. Ella gritó. El sonido lo atravesó como un cristal roto, agudo y terrible. Pero su pierna se liberó y su cuerpo atravesó la ventana. Lucas la abrazó corriendo 12 metros desde los escombros. Luego 18, luego 30 antes de que la explosión quebrara el aire de la mañana con un calor que le recorría la espalda mientras se encorvaba sobre su cuerpo, protegiéndola de los escombros que caían a su alrededor. Lucas bajó a Rachel con cuidado al pavimento y le comprobó los signos vitales con manos temblorosas. Pulso débil pero presente, respiración superficial pero constante. La pierna estaba mal, muy mal, pero estaba viva y seguiría así. La ambulancia se detuvo en seco 30 segundos después, y los paramédicos se hicieron cargo con fluida eficiencia. Hicieron preguntas. Lucas respondió con el mismo lenguaje profesional y cortante, y asintieron, reconociendo a uno de los suyos, a pesar de que su traje prestado estaba cubierto de sangre y sus manos no dejaban de temblar. Un paramédico lo miró mientras subían a Rachel a la camilla. Lo hiciste bien, hombre. Muy bien. Pa. Lo hice por ti. Lucas asintió, pero no pudo hablar por la opresión en la garganta. Observó cómo la ambulancia se alejaba con las luces destellantes y las sirenas aullando. La observó hasta que desapareció en una curva, y solo entonces recordó mirar su reloj. 8:52. 8 minutos para la entrevista que decidiría si se quedaba con su hijo. Su teléfono sonó. La pantalla mostraba un número que había memorizado como una oración. Señor Gray, soy Jennifer de Meridian Health Systems. Son las 9. Lo estábamos esperando para su entrevista. Su voz transmitía una impaciencia profesional que le hizo encoger el estómago.
Lucas miró el caos a su alrededor. La policía dirigía el tráfico. Los bomberos rociaban espuma. La gente seguía grabando todo. Caleb observaba desde el coche con ojos enormes y asustado sus propias manos cubiertas con la sangre de Rachel. Hubo un accidente, uno grave. Alguien quedó atrapado y tuve que... Señor Gray, entiendo que las emergencias ocurren. Su tono sugería que no entendía nada de eso, pero tenemos otros candidatos programados hoy y no podemos reservar el puesto para alguien que no se comprometa a llegar a tiempo. Lo siento, pero hemos decidido seguir adelante con otros candidatos. Agradecemos su interés. La línea se cortó. Lucas estaba de pie al borde de la carretera con un teléfono en la mano que acababa de sentenciar a muerte todas sus esperanzas. Un policía se acercó con una libreta y le tomó declaración con cortesía profesional. Nombre, dirección, lo que había visto, lo que había hecho. El policía le agradeció su rápida respuesta y dijo que la mujer iba a estar bien gracias a él. Las palabras parecían fluir a través del agua, filtradas, distantes y sin sentido ante el peso de lo que Lucas acababa de perder. Cuando el policía finalmente se fue, Lucas regresó a su coche con unas piernas que parecían ajenas. Caleb había abierto la puerta y estaba de pie junto a ella, pequeño, asustado y esforzándose por ser valiente. «Papá, ¿conseguiste el trabajo?». La pregunta flotaba en el aire de la mañana como humo, y Lucas abrió la boca para mentir, para proteger a su hijo de otra decepción, pero la verdad salió a la luz. Plana y definitiva. Nadie. No conseguí el trabajo. El rostro de Caleb se arrugó, no lloraba porque ya era demasiado viejo para eso, pero algo en sus ojos se quebró un poco. Lucas lo sintió en su propio pecho como una grieta en un espejo que se extendía por todo lo que había estado intentando mantener unido. Pero salvaste a esa mujer. Eres un héroe. La voz de Caleb era baja, confusa, tratando de darle sentido a un mundo donde hacer lo correcto significaba perderlo todo. Los héroes no pierden a sus hijos, dijo Lucas, y al instante se arrepintió. Se arrodilló y puso las manos sobre los hombros de Caleb. Lo siento. No debería haber dicho eso. Vámonos a casa. El camino de regreso fue silencioso. Lucas, tomando calles superficiales porque no podía volver a enfrentar la autopista 26, no podía contemplar la escena de su fracaso convertido en monumento. Llegaron al complejo de apartamentos justo después de las 10, y Lucas vio el papel rojo brillante pegado a la puerta desde el estacionamiento. Su corazón, que creía no podía hundirse más, se encogió aún más. La orden de desalojo era exactamente lo que esperaba. Último aviso. El inquilino tiene 10 días para desalojar la propiedad o enfrentará acciones legales. Saldo pendiente. 2.473 pesos. Caleb leyó por encima del hombro, y Lucas sintió el miedo de su hijo como un peso físico que los oprimía a ambos. ¿Qué significa eso?, preguntó Caleb, aunque su voz delataba que ya lo sabía. Significa que tenemos que encontrar otro lugar para vivir. Lucas abrió la puerta del apartamento y entraron en el espacio que tanto se había esforzado por convertir en un hogar. Dibujos en las paredes, limpios a pesar de todo. Algo parecido a la normalidad que estaba a punto de disolverse como azúcar en la lluvia. Mandó a Caleb a lavarse y se quedó en el baño restregándose la sangre de Rachel de las manos, viendo cómo el agua se volvía rosa, luego roja, luego rosa de nuevo y finalmente clara. Pero sus manos seguían sucias. Todo se sentía sucio. Su teléfono vibró con un mensaje de Vincent Hayes. Solo una foto de documentos judiciales con la fecha del viernes resaltada en amarillo. La audiencia de custodia. Faltaban 3 días. Lucas se sentó en el borde de la bañera y se tapó la cabeza con las manos, sintiendo todo el peso de lo que había hecho sobre él como una mortaja. Había tomado la decisión correcta en esa carretera. Lo sabía. No dejas que alguien muera porque tienes un lugar al que ir. Pero las decisiones correctas tenían consecuencias, y esas consecuencias estaban a punto de costarle lo único que importaba.
Los 2 días siguientes transcurrieron en un torbellino de llamadas desesperadas y puertas cerradas. Lucas contactó con todos los hospitales, todas las clínicas, todos los centros médicos en un radio de 80 kilómetros. La mayoría no respondió. Los que sí lo hicieron, tomaron su información con educado desinterés y prometieron guardar su currículum, lo cual era un código profesional para decir, nunca te llamaremos. Un gerente de contratación fue brutalmente honesto. Señor Gray, ese despido de Portland General es una señal de alerta. Va a ser muy difícil para encontrar trabajo en medicina de urgencias. El martes fue peor. Lucas entró en todos los restaurantes, tiendas, lugares con un cartel de "Se busca personal", intentando encontrar algo que le demostrara a un juez que era empleable. Rellenó 23 solicitudes y no tenía nada que mostrar, salvo dolor de pies y una creciente desesperación que se le clavaba en el pecho como una piedra, haciéndose más pesada con cada rechazo. Al anochecer, estaba preparando la cena, pasta de caja y salsa enlatada por 4ª vez esa semana, cuando alguien llamó a la puerta. Lucas supuso que era el casero, o tal vez Vincent Hayes, que aparecía para regodearse. Se equivocó en ambos casos. La mujer que estaba en el pasillo tenía unos 40 años, profesional, a pesar de las muletas en las que se apoyaba y el vendaje visible en la frente. Vestía un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Lucas, y lo miraba con una expresión que él no podía interpretar. «Me salvaste la vida», dijo sin preámbulos. «Tenía que encontrarte». Reconocerlo golpeó a Lucas como un golpe físico, cortándole el aliento e inclinando el pasillo. Rachel asintió, y Lucas se hizo a un lado porque no sabía qué más hacer. Ella entró en la sala con pasos cuidadosos, y Caleb salió de su habitación, curioso y cauteloso. «Eres la chica del coche». Rachel le sonrió, cálida y sincera, a pesar del dolor que debía sentir. «¿Soy yo? Tú debes ser Caleb. Tu padre me habló de ti mientras me salvaba la vida». Miró a Lucas, y había algo en sus ojos que lo incomodó profundamente. Los médicos dijeron que si me hubiera quedado en ese coche 2 minutos más, no lo habría logrado. El fuego se propagó más rápido de lo que nadie esperaba. Lucas asintió, sin saber qué decir. Sin saber por qué estaba ella allí, en su destartalado apartamento, mirándolo como si hubiera hecho algo extraordinario en lugar de algo que le hubiera costado todo. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Caleb, y Rachel le explicó lo del informe policial, cómo se despertó en el hospital queriendo saber quién la había salvado, cómo localizó al hombre llamado Lucas Gray, quien la sacó de un coche en llamas y se quedó allí hasta que llegó la ambulancia. «La entrevista que te perdiste fue con mi empresa», dijo Rachel, volviéndose hacia Lucas con una intensidad que lo hizo querer retroceder. «Meridian Health Systems. Soy el director ejecutivo». La sala se inclinó. Lucas se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse, intentando procesar palabras que no tenían sentido, intentando comprender cómo la mujer que había salvado era la misma persona que se suponía que lo entrevistaría. «Cuando no apareciste, le pregunté a nuestra directora de recursos humanos que averiguara el motivo. Dijo que habías llamado por un accidente, pero que ya habíamos pasado a otros candidatos». La expresión de Rachel se endureció con algo que parecía ira, pero no hacia Lucas. «No me dijo que el accidente era en el que yo estaba. Que la razón por la que te perdiste la entrevista era porque me estaba salvando la vida». Lucas no podía respirar, no podía pensar. No podía hacer nada más que quedarse allí de pie mientras Rachel le explicaba que había leído su expediente. Todo su expediente, incluido el incidente con Margaret Chen. «Sé que te despidieron por intentarlo. RCP cuando el protocolo decía, espere. También sé que la familia de Margaret Chen escribió cartas a la junta del hospital, no quejas. Cartas de agradecimiento. Decían que usted era la única persona que trataba a su madre como un ser humano en lugar de una carga». Lucas sintió un nudo en la garganta. No sabía de esas cartas. Nadie se lo había dicho. Lo despidieron por romper el protocolo, señor Gray. No por falta de habilidad,
ni por negligencia, sino por preocuparse demasiado en un sistema que castiga la compasión. Rachel se acercó, torpe con sus muletas, pero decidida. Ese es exactamente el tipo de persona que quiero en mi organización. No puedo aceptar un trabajo porque esté agradecido, se oyó decir Lucas. El orgullo se enfrentaba a la desesperación, la independencia luchaba con la realidad de 10 días hasta el desalojo y 2 días hasta una audiencia judicial que podría quitarle a su hijo. Tiene razón, dijo Rachel con calma. La gratitud sería una pésima razón para contratar a alguien para un puesto tan importante. No es por eso que te lo ofrezco. Explicó que cuando quedó atrapada en ese coche, agonizando, Lucas no dudó, no pensó en las consecuencias, vio a alguien que necesitaba ayuda y lo ayudó. Eso no es algo que se pueda enseñar. Es carácter. Es instinto. Es exactamente lo que necesito en alguien que supervise la respuesta a emergencias. Lucas negó con la cabeza, le explicó sobre la audiencia de custodia, sobre Vincent Hayes, que destrozaría cualquier oferta de trabajo que pareciera conexiones en lugar de mérito. Entonces déjame testificar, dijo Rachel simplemente. Déjame ir a tu audiencia. Déjame contarle al juez lo que pasó. Extendió la mano. Yo también tengo un hijo, Andrew. Tiene 9 años. Cuando quedé atrapada en ese coche, solo podía pensar en que tal vez no lo volvería a ver. Me diste esa oportunidad. Déjame ayudarte a conservar la tuya. Lucas miró a Caleb, que observaba con una mirada peligrosamente fría. La esperanza se reflejó en sus ojos. Luego volvió a mirar a Rachel, a esa mujer que había entrado en su vida desmoronada, llevando la redención en sus manos. Orgullo protegido con amor, y el amor triunfó como siempre debía. Lucas le tomó la mano. De acuerdo. Sí, gracias. El alivio que lo inundó fue tan intenso que dolió. Rachel sonrió y sacó una tarjeta de visita con su número personal. Llámame mañana por la mañana. Repasaremos los detalles y nos prepararemos para el viernes. Se despidió de Caleb, le alborotó el pelo de una manera que lo hizo sonreír y se dirigió a la puerta. Lucas la acompañó afuera, todavía sintiéndose como si estuviera en un sueño que podría desvanecerse si se movía demasiado rápido. Rachel, dijo al llegar a las escaleras. No sé cómo agradecerte. Ella se giró, recortada contra la luz de la tarde. Ya lo hiciste en la autopista 26. Ahora ve a ser el padre que tu hijo necesita. Ese es todo el agradecimiento que necesito. Ella se fue y Lucas volvió adentro, donde Caleb lo esperaba con lágrimas en los ojos. Papá, vamos a estar bien. Lucas abrazó a su hijo y lo abrazó fuerte, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra su pecho. Sí, amigo. Creo que vamos a estar bien. Por primera vez en 8 meses, parecía la verdad en lugar de una mentira que estaba diciendo para que ambos se sintieran mejor. El viernes por la mañana llegó con el peso de todo lo que Lucas había estado temiendo. Se puso un traje nuevo que le quedaba bien, comprado con el dinero que Rachel le había adelantado, y ayudó a Caleb a prepararse. El juzgado estaba en el centro, todo granito y juicio, diseñado para hacer sentir a la gente pequeña. Vincent Hayes ya estaba allí con Bethany, que se veía bien, estable y segura de sí misma de una forma que Lucas no había sentido en meses. Ella no lo miró a los ojos. Señor Gray, dijo Vincent con falsa cortesía y verdadero desprecio. Me alegra que hayas venido. Casi esperaba que usted también faltara a esta cita. Lucas lo ignoró, sentó a Caleb en un banco con un amable capataz y siguió a Vincent y Bethany a la sala. La jueza Patricia Morrison presidía, con el pelo gris acero y una expresión que no delataba nada. Revisó el expediente en silencio y luego levantó la vista por encima de sus gafas de lectura. Señor Hayes, usted presentó esta moción en nombre de su cliente, solicitando la custodia total del menor, Caleb Gray. Por favor, presente su caso. Vincent se puso de pie y presentó sus pruebas con deficiencias de práctica. Extractos bancarios que mostraban las cuentas vacías de Lucas, el aviso de desalojo,
registros de citas perdidas. Cada hoja de papel se sentía como un clavo clavado en un ataúd. Bethany testificó sobre su preocupación por la inestabilidad emocional de Lucas y su incapacidad para mantener un empleo, haciéndolo parecer razonable y compasivo en lugar de lo que realmente era. El juez Morrison le preguntó a Bethany sobre la relación de Lucas con Caleb durante su matrimonio, y Bethany admitió que había sido un buen padre antes de que todo se desmoronara. Me preocupa lo que Caleb esté aprendiendo de él, sobre la inestabilidad, sobre el fracaso. Lucas apretó los puños bajo la mesa mientras su abogada de oficio, Sarah Kim, se ponía de pie para presentar su defensa. Habló de su década de servicio como paramédico, su dedicación a Caleb, su historial limpio, salvo por la única violación del protocolo, pero todo aquello parecía insignificante ante la montaña de pruebas de Vincent. Entonces Sarah dijo: «Su señoría, me gustaría llamar a una testigo, la señora Rachel Thornton». Las puertas de la sala se abrieron. Rachel entró, moviéndose con más soltura ahora con solo un guante, vestida con un traje gris oscuro y con una expresión de absoluta autoridad. El rostro de Vincent palideció. «Su señoría, me opongo. Este testigo no está en la lista, su señoría». Sarah lo interrumpió. La señorita Thornton solo tuvo conocimiento de esta audiencia hace 2 días. Dada la relevancia de su testimonio, solicito la indulgencia del tribunal. El juez Morrison estudió a Rachel durante un largo momento. Señorita Thornton, por favor, diga su nombre y ocupación para que conste en acta. Rachel Thornton, directora ejecutiva de Meridian Health Systems. Vincent se sentó lentamente. El juez Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es su conexión con este caso? Rachel explicó el accidente, cómo Lucas la rescató de un vehículo en llamas con un gran riesgo personal, y cómo faltó a su entrevista porque le estaba salvando la vida. Su voz era clara y firme, con el peso de la verdad absoluta. Lo que el señor Hayes no mencionó es que la entrevista a la que se perdió el señor Gray era con mi empresa. Cuando no llegó, quise saber por qué. Cuando supe lo que había hecho, lo busqué. Miró directamente al juez. Su señoría, he pasado 20 años en la administración sanitaria. He evaluado a miles de candidatos. El señor Gray tiene ese tipo de instintos y carácter que no se pueden enseñar. Vincent intentó interrumpir, alegando que era gratitud. Pero la jueza Morrison le dijo que se sentara. Le preguntó a Rachel si le ofrecía un puesto a Lucas por gratitud. No, su señoría, le ofrezco un puesto porque está cualificado. Su currículum habla por sí solo. Rachel sacó una carpeta que contenía cartas de la familia de Margaret Chen, agradeciendo a Lucas su atención y compasión. El juez Morrison leyó en silencio. La sala estaba tan silenciosa que Lucas podía oír los latidos de su propio corazón. Estas cartas indican que la familia agradeció específicamente al señor Gray por sus esfuerzos, que sintieron que mostró más cuidado que cualquier otro profesional médico involucrado. Rachel asintió. El señor Gray fue despedido por romper el protocolo, no por incompetencia, por intentar salvar una vida cuando le dijeron que esperara. Ese es exactamente el tipo de carácter que necesito. Explicó el puesto, director de respuesta a emergencias. Salario anual de 90,000, beneficios completos, bono de firma de 10,000 a partir del lunes. El juez Morrison miró a Lucas por primera vez desde que comenzó la audiencia. Señor Gray, levántese, por favor. Lucas se puso de pie con las piernas como agua. Su historial laboral de los últimos 8 meses me preocupa. Vivir en una situación lo suficientemente inestable como para resultar en un desalojo me preocupa. Hizo una pausa, y Lucas sintió que su mundo se contraía. Pero lo que más me preocupa es la idea de que hacer lo correcto debería ser castigado, que priorizar la vida humana sobre el progreso personal es, de alguna manera, un defecto de carácter. Miró a Vincent. Señor Hayes, su cliente ha descrito al señor Gray como poco fiable. Pero las pruebas que veo sugieren que es un hombre que toma decisiones difíciles y vive con las consecuencias. Un hombre que antepone a los demás a sí mismo,
incluso cuando le cuesta todo. Volviendo a Lucas. Señor Gray, le concedo la custodia continua de su hijo. Revisaremos este caso en 6 meses. Si tiene empleo, estabilidad y proporciona los cuidados adecuados, este asunto está cerrado. ¿Entiende? Sí, su señoría. El mazo cayó como una campana, como un indulto, como si todas las esperanzas que Lucas había temido albergar se hubieran hecho realidad de repente. Salió de la sala y se arrodilló mientras Caleb corría hacia él, abrazando a su hijo, mientras Caleb lloraba las lágrimas que llevaba meses acumulando. Rachel apareció junto a ellos, sonriendo. «Felicidades». «Gracias», dijo Lucas, palabras completamente inadecuadas. «No tienes que hacerlo», dijo Rachel con suavidad. «Ya me salvaste la vida. Dejarme ayudarte a salvar la tuya es lo menos que podía hacer». Miró a Caleb. «Tu papá va a trabajar en mi empresa. Nos veremos mucho. A mi hijo Andrew le encantaría conocerte algún día». 2 semanas después, Lucas estaba en su nueva oficina en Meridian Ealt Systems, mirando Portland a través de ventanales. En su escritorio había una foto de Caleb y los materiales de orientación que Rachel le había dado. Se sentía surrealista y merecido a la vez. Rachel llamó a la puerta y lo guió por las instalaciones, presentándole al personal, mostrándole los equipos, explicándole los sistemas. Lucas escuchó atentamente. Sintió que la vieja memoria muscular de la medicina de urgencias volvía a la vida. Esto era lo que estaba destinado a hacer. Esto era lo que se suponía que debía ser. «Vas a ser genial en esto», dijo Rachel al terminar el recorrido. «Por cierto, Andrew y yo cenamos este fin de semana. Ha estado preguntando por Caleb sin parar. ¿Les gustaría acompañarnos?» Lucas pensó en su hijo, en cómo la esperanza volvía a sus vidas como la primavera después de un invierno brutal. «Nos encantaría». Esa noche, Lucas recogió a Caleb del colegio. Su nueva rutina, una que nunca daría por sentada. Pasaron por la autopista 26, y Caleb miró el lugar donde todo había cambiado. «Ahí es donde salvaste a la señora Thornton», asintió Lucas. «Estoy orgulloso de ti, papá, por detenerte. Por ayudarla, aunque fue difícil». Lucas sintió un nudo en la garganta. «¿Sabes qué? Me recordaste que debía hacerlo. Cuando dijiste que tenía que ayudarla. Tenías razón. A veces hacer lo correcto es la única opción, incluso cuando cuesta todo». Caleb lo consideró. «Pero no nos costó todo. Ahora estamos bien». «Lo estamos, amigo. De verdad que lo estamos». Condujeron a su nuevo apartamento en un cómodo silencio. Dentro, Lucas preparó una cena de verdad con verduras frescas y proteínas, y comieron juntos hablando de la escuela, el trabajo y la cena que tendrían con Rachel y Andrew el sábado. Más tarde, después de que Caleb se acostara, Lucas se quedó de pie junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Su teléfono vibró con un mensaje de Rachel. «El kit de supervivencia de la primera semana llega mañana. Vas a hacer cosas increíbles, Lucas». Sonrió y colgó el teléfono. En la otra habitación, Caleb dormía plácidamente por primera vez en meses, sin preocuparse ya por el desalojo, las audiencias judiciales ni un futuro incierto. Solo eso hacía que todo valiera la pena. Lucas pensó en Margaret Chen, en las cartas que su familia había escrito y que él ni siquiera sabía que existían, en cómo a veces bastaba con intentarlo, incluso cuando el resultado no era el esperado. En cómo el peor momento de su vida lo había llevado a esto. Una segunda oportunidad envuelta en tragedia y redención, y el simple acto de negarse a pasar junto a alguien que necesitaba ayuda. Sacó su billetera y encontró el informe policial del accidente doblado en pequeño. Lo desdobló y leyó el informe del oficial. El sujeto Lucas Gray demostró una valentía y una experiencia médica excepcionales. Sus acciones resultaron directamente en salvar la vida de la víctima. Lucas había pasado 8 meses considerándose a sí mismo como alguien que había fracasado, que lo había perdido todo, que no podía mantener a su propio hijo.
Pero tal vez la verdadera historia era la de un hombre que seguía tomando decisiones difíciles, que seguía priorizando a las personas sobre la seguridad, que seguía intentándolo incluso cuando intentarlo le había costado todo antes. 6 meses después, Lucas compareció ante el juez Morrison para la audiencia de revisión. Vincent Hayes no estaba allí. Bethany había decidido no impugnar la custodia. Había aceptado que Caleb estaba donde debía estar. El juez Morrison revisó el expediente cuidadosamente. Señor Gray, veo que todavía tiene trabajo. Sigue en una vivienda estable. Las calificaciones escolares de Caleb son excelentes. Parece que ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Sí, su señoría. Ella asintió. Entonces este caso está definitivamente cerrado. La custodia completa permanece con usted. Felicidades, señor Gray. El gatillo bajó una última vez, y Lucas sintió que se liberaba el último nudo de miedo. Afuera del juzgado, Rachel esperaba con Andrew y Caleb. Los chicos jugaban a un elaborado juego de manos. Riendo. Rachel sonrió al ver a Lucas. ¿Cómo te fue? Lucas exhaló lentamente. Cerrado para siempre. Es mío. La sonrisa de Rachel se ensanchó. Siempre fue tuyo. El tribunal lo acababa de hacer oficial. Fueron a almorzar a un restaurante que les encantaba a los chicos. Y Lucas vio a su hijo reír con su amigo. Observó a Rachel sonreír ante algo que Andrew dijo. Pensó en la extraña y hermosa forma en que la vida se había desarrollado desde ese momento en la autopista 26. Había elegido salvar una vida cuando la lógica le decía, protégete. Y de alguna manera, imposiblemente, también había recuperado su futuro. Diferente de lo que había imaginado, mejor, tal vez. Construido sobre algo más sólido que la desesperación. Construido sobre la simple verdad de que quien eres importa más que lo que tienes. Que hacer lo correcto tiene valor incluso cuando el precio es alto. Que las segundas oportunidades a veces surgen de los lugares más inesperados. Esa noche, al acostar a Caleb, Lucas se sentó en el borde del colchón y le apartó el pelo de la frente. ¿Estás bien, amigo? Caleb bostezó. Más que bien, papá. Te quiero. Yo también te quiero, Caleb. Más que a nada. Los ojos de Caleb se cerraban. Todo está bien ahora, papá. Por fin todo está bien. Lucas le besó la frente y apagó la luz. En la sala, se quedó de pie junto a la ventana mirando la ciudad, todas esas vidas que se cruzaban y divergían, todos esos momentos de decisión que definían en quienes nos convertíamos. Pensó en el hombre que había sido 8 meses atrás, desesperado y aterrorizado. En la decisión en una carretera que parecía haberle costado todo, pero que de alguna manera le había dado estabilidad, propósito, a su hijo y tal vez algo parecido al amor con Rachel. Su teléfono vibró. Rachel, gracias por hoy. Que duermas bien. Lucas. Me respondió. Gracias por ver quién podía ser cuando yo mismo no podía verlo. Dulces sueños. Aparecieron 3 puntos. Esperando con ansias esa acampada del mes que viene. Va a ser increíble. Lucas sonrió. Sí, de verdad que lo es. Miró su reflejo en la ventana, lleno de cicatrices y cansado, pero ya no roto, ya no ahogándose. Había tomado la decisión correcta esa mañana. Le había costado todo, y se lo había devuelto todo, transformado, redimido, más preciado, porque sabía lo cerca que había estado de perderlo todo. Gracias, susurró al caballero, a Margaret, a Rachel, a todos los que habían creído en él. Gracias por la segunda oportunidad. Las luces de la ciudad brillaban abajo, llenas de historias y decisiones, y gente luchando sus propias batallas. Lucas se apartó de la ventana y se fue a la cama, sabiendo que mañana despertaría y lo haría todo de nuevo. Ir a trabajar, recoger a su hijo, cenar, tal vez escribirle a Rachel, tal vez hacer planes, cosas normales, cosas bonitas, ese tipo de cosas que parecían milagros cuando estaba seguro de haber perdido la oportunidad para siempre. Se había detenido ante un desconocido en la carretera,
y ese desconocido le había devuelto la vida, no por deudas ni gratitud, sino porque a veces, cuando haces lo correcto sin más motivo que el de ser correcto, el universo encuentra la manera de equilibrar la balanza. Para recordarte que la bondad importa, que el carácter cuenta, que las decisiones más difíciles suelen ser las que nos definen por completo. Lucas cerró los ojos y se durmió sin miedo, sin duda, sin nada más que gratitud por el desastre que de alguna manera lo había salvado.